Ahora, es el grupo de... ¿Qué grupos son? Cuarto semestre, a cargo de la maestra Magdalena de la Vega. Sí, está la maestra. Propagación vegetativa de la especie Cephalocereus senilis. México es un país con gran biodiversidad de cactáceas en el país. Desafortunadamente se han visto en extinción varias especies y otras están a punto de extinguirse. Esto se debe a la exterminación de sus hábitats y también a la falta de cultura por parte de algunos indígenas. Cactus, del griego cactus. Esta es la palabra que se le designa a las plantas que tienen espinas y tallos suculentos o jugosos. Se identifican porque tienen areolas en sus tallos sin necesidad de disectar sus flores o frutos. Generalmente son plantas que en sus tejidos almacenan agua y nutrientes en sus tallos y raíces para poder sobrevivir durante grandes periodos de sequía. Hábitos y formas de vida. La gran mayoría de las cactáceas crecen solitarias. Unas son hierbas, otras son árboles y otras son arbustos. Algunas terrestres a cabo de un tiempo se vuelven trepadoras. Otras, en cambio, viven solo en árboles sin llegar a ser parásitas, sobre rocas calizas, basálticas o de granito. Y otras prefieren suelos ricos en yeso. Características morfológicas. Las cactáceas conforman básicamente el cuerpo del... el tallo conforma prácticamente el cuerpo de la cactácea. Son verdes ya que en ellos hay concentración fotosintética. Según su forma y tamaño y ramificación por la forma, pueden ser aplanados como el nopal, columnares como el Cephalocereus senilis o cilíndricos como el Equinoxus. Poseen flores muy vistosas, sus colores son variados y combinados y tienen forma campanulada de trompeta y cilíndrica. La producción de flor se restringe a una por areola y pocas veces estas llegan a tener más de una flor. En los tallos de las cactáceas se forman tubérculos o mamilas que forman series espiladas. La areola se encuentra sobre las costillas o los tubérculos. En ellas se mantienen dos zonas, la parte superior, que es donde se desarrollan las flores, y la parte interna, que es donde se desarrollan las espinas. Por su origen se dice que las espinas son hojas modificadas que cumplen con varias funciones, que protegen contra la depredación de animales, condensan la humedad ambiental y dirigen el agua hacia las raíces. Reproducción. La reproducción de las cactáceas se multiplica en dos vías distintas: la reproducción sexual mediante semillas y la reproducción asexual mediante esquejes, vástagos e injertos. La reproducción sexual. La reproducción sexual en Cephalocereus senilis, como en otras cactáceas, se realiza generalmente en primavera. La importancia biológica de esta reproducción es la variabilidad genética. Reproducción asexual. La propagación asexual o vegetativa se puede realizar por medio de yemas, esquejes, vástagos o injertos. La ventaja de este tipo de propagación es la rápida obtención de plantas y la desventaja es de que no hay variabilidad genética para su conservación. Características de la especie Cephalocereus senilis, comúnmente llamado viejito. Su origen es de México, de los estados de Guanajuato e Hidalgo. Esta planta está cubierta por una especie de pelos blancos. Es una planta columnar, como ya había mencionado, y crece lentamente. Puede tardar hasta 10 años para desarrollar una flor y 200 años para crecer de 10 a 12 metros. Sus areolas son grandes y redondas. Sus espinas son de 1 a 5 centímetros delgadas, amarillas o grises. En cada areola se desarrollan de 20 a 30 espinas criniformes o pelos de 6 a 12 centímetros de longitud. Su flor es rosada externamente con pétalos obtusos y blancos que poseen un nervio central rojizo.
La planta requiere una posición soleada, puede soportar grandes fríos y cuando se riegan hay que procurar no mojar los pelos ya que estos se pueden poner feos. Importancia de la familia. Las cactáceas han sido un recurso alimenticio importante, especialmente por el agua que pueden conservar. También poseen en sus frutos gran proteínas y grasas en las semillas. Algunas cactáceas sirven de forraje para los animales. También se utilizan en la fabricación de fármacos, gomas de jabón, setos vivos, ornamentos y son representantes muy importantes de la biodiversidad de México. Objetivos. Aprender el método de la propagación vegetativa por esquejes de la Cactácea Cephalocereus senilis. Evitar la extinción de la especie Cephalocereus senilis y crear conciencia en los jóvenes sobre la necesidad de la propagación de las cactáceas. Procedimiento de esta investigación. Primera sesión. En esta se utilizaron cactáceas que tuvieran dos cabezas, de las cuales una de ellas se cortó. Después se les puso a las dos azufre para que se cicatrizaran y posteriormente las cabezas se pusieron en una caja de plástico. Segunda sesión. En esta se pusieron las cabezas después de 33 días en una maceta, en la cual en el fondo tenía periódico, después grava de grano chico y después se le agregó la cabeza de la cactácea y por último se le agregó el sustrato. El sustrato está conformado por una porción de tierra negra, 2 porciones de tepojal y una porción de tezontle. En la tercera sesión se colocaron las cactáceas en un anaquel del Jardín Botánico de la UNAM. Cuarta sesión. En la cuarta sesión se observó el enraizamiento de las cactáceas y se observaron sus características físicas, las cuales fueron su color, su textura y el color de pelo. Quinta sesión. En la quinta sesión se detectó en la planta número 27 un moho. Esta planta se le designó observación. Sexta sesión. En esta sesión nos fuimos al laboratorio CREA del Ciladín para detectar el moho y se le detectó con el nombre de Rhizopus nigricans. Para quitarle este moho y que la planta siguiera en su crecimiento, se lo retiramos con un cúter bañado en alcohol. Y en la parte dañada donde estaba el moho que se le retiramos, les colocamos azufre para que pudiera cicatrizar. Y le dejamos reposar. En la séptima sesión se regaron las plantas y se observaron de nuevo sus características. En la octava sesión se checó el enraizamiento y sus características físicas, que son la textura, el tallo, la areola y color del pelo. Resultados. Bueno, aquí tenemos que cultivamos 37 cabezas de cactus y las cuales 36 presentaron raíz. Sus características fueron: el color del tallo fue verde, su textura fue dura y el color del pelo fue blanco. Una de ellas, en su raíz, presentó un hongo llamado Rhizopus nigricans. Sus características fueron verde, su color de tallo verde, su textura dura y el color del pelo. En la parte superior del tallo fue color blanco y en la parte inferior fue color gris. Se logró uno de los objetivos propuestos. Aprendimos el método de propagación vegetativa por esquejes de Cephalocereus senilis, que resulta ser un método sencillo que requiere bastante tiempo para llevar a cabo. Necesita cuidados y observación constante. Pretendemos crear conciencia en los jóvenes acerca de la importancia de la propagación vegetativa de las cactáceas para evitar su extinción. Como jóvenes innovadores debemos cuidar de nuestro mundo para un mundo mejor, y todo debe empezar por cuidar de su biodiversidad. Gracias por su atención.